Hola, mi nombre es Eduardo y hoy les explicaremos acerca de la toma de la presión arterial y la auscultación cardíaca. Acompáñenos. Bueno, el sistema circulatorio es parecido a una cañería en la cual la bomba que impulsa el líquido es el corazón, las tuberías, las arterias que en el ser humano son elásticas y el líquido es la sangre. Para que la sangre circule normalmente por el organismo, es necesario que lo haga con cierta presión. Esta presión se debe del efecto de bomba-expulsión del corazón en la elasticidad de las arterias, que se ensanchan para aceptar la cantidad de sangre que expulsa el corazón. La presión arterial incluye dos mediciones. Una es la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, que es el momento de presión máximo, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre dos latidos, que es el momento de presión mínima. Bueno, a continuación les mostraremos un video de cómo se debe tomar la presión arterial correctamente. Buenas tardes, doctor. Hoy día les vamos a explicar acerca de la correcta toma de la presión arterial. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la comodidad del paciente y que no haya ingerido nada de tabaco, cafeína o alguna bebida ilegal durante aproximadamente 30 minutos antes del procedimiento. Después de eso también hay que acomodar al paciente de tal forma que esté bien sentado, con ninguna pierna cruzada, ni tampoco los brazos y el cuerpo relajado. Seguidamente a esto se le hacen preguntas correspondientes si sufre o su familia ha tenido algún caso de hipertensión o problemas cardíacos, si toma algún medicamento. Basado en eso podemos realizar la prueba correspondiente. Lo primero que hay que hacer es agarrar nuestro brazalete y ponerlo por encima de 2 centímetros del pliegue del codo. Y antes de ajustar vamos a agarrar nuestra campana y la vamos a colocar casi por encima de la arteria braquial, fijándonos también que nuestras vías estén separadas. Lo colocamos, lo fijamos y lo cerramos. Después de esto pasamos a ver con nuestro manómetro o una vista que podamos tener nuestro nivel de milímetros de mercurio, y comenzamos a bombear teniendo en cuenta que nuestra perilla debe estar cerrada en milímetros de mercurio, y comenzamos a bombear teniendo en cuenta que nuestra perilla debe estar cerrada para que no salga el aire. Una forma más práctica para detectar la presión arterial es colocando nuestros dedos a esta altura para detectar cuando comience a bombear, que sería nuestra presión sistólica, y cuando deje, para conocerlo como nuestra presión diastólica. Empezamos, vamos a subir casi hasta 200 y de 200 vamos a comenzar a bajar poco a poco. Vamos a sentir por acá. Acá está el primer pulso, que sería nuestra presión sistólica. Seguimos bajando y ya dejó de sonar, que sería la presión diastólica. Al determinar todas nuestras presiones tenemos que bajar el manómetro hasta 0. Una vez hecho esto, vamos a retirar el brazalete del brazo del paciente y podemos deducir que el paciente tiene una presión de 110/70, lo cual se caracteriza una presión normal. Gracias. Bueno, mi nombre es Diego Guerrero. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la auscultación cardíaca. Vamos. Bueno, para entender un poco lo que es la auscultación cardíaca, la vamos a definir en unas simples palabras, que auscultación cardíaca quiere decir escuchar al corazón, muy básicamente. Bueno, para esto vamos a utilizar un instrumento que muchos ya conocemos, que es el estetoscopio o fonendoscopio. A continuación vamos a ver las partes del estetoscopio. Bueno, ahora vamos a describir las partes del estetoscopio. Para empezar tenemos las olivas, que es la que nos ponemos en el oído. Luego tenemos las ojivas, que es o tubos auditivos. Después vamos a tener al muelle, que es esta parte más curva. Luego vamos a tener el tubo en Y, marcado ahí con un círculo. Seguido vamos a tener la manguera, que es lo que conduce el sonido. Después vamos a tener el vástago conector, que va a conectar con el diafragma y la campana, el diafragma en flecha azul y la campana en flecha roja. Ahí lo podemos ver.
Bueno, ahora teniendo un poco más en cuenta las partes del estetoscopio, vamos a pasar a lo que son los focos de auscultación cardíaca. Bueno, nosotros tenemos 5 focos que son los más tradicionales, si se puede decir así. El primero es el aórtico, luego tenemos el pulmonar, tenemos el aórtico accesorio después, luego tenemos el tricuspideo y por último tenemos el mitral. Bueno, primero vamos a poner el diafragma del estetoscopio a nivel del segundo espacio intercostal derecho, a nivel del borde external. Aquí tenemos el foco aórtico. Después nos vamos a pasar al segundo espacio intercostal izquierdo. Aquí igual tenemos el foco pulmonar. Luego seguimos el borde external hasta el tercer espacio intercostal, tenemos el foco aórtico accesorio. Después nos vamos a bajar hasta la quinta costilla a nivel del borde external igual, tenemos el foco tricuspideo. Después vamos a seguir el quinto espacio intercostal un poco más a la izquierda, aquí tenemos el foco mitral.